yo nací en 1972, en una calle muy cerquita donde ahora tengo el taller, la calle Empedrá, dentro de los barrios, en la encrucijada de los barrios de Santa Marina, San Agustín, San Lorenzo. Y pronto me fui a vivir al barrio de Fátima. Mis padres se fueron allí compraron un piso. Y fui el primer bautizado, vamos, con el que se inauguró la iglesia, la parroquia de Fátima. No la moderna, sino la que el obispado montó en un local de allí, de un bloque de Fátima. Estudié en el Colegio Virgen del Carmen, de los Padres Carmelitas Descalzos, y cuando terminé el bachiller empecé la carrera de ingeniería de montes. Lo que pasa que por el tema de la mili la dejé, y luego cuando volví empecé a estudiar delineación y surgió la idea de entrar en la segunda escuela taller, la Merced 2, de la Diputación de Córdoba, la que estaba restaurando el retablo. Y la verdad que mis padres nunca han sido cofrades, pero mis abuelos siempre han sido muy devotos de la Virgen de los Dolores y siempre les ha gustado el Viernes Santo ir tras de ella, y yo de pequeño también iba. Y a mí siempre me había llamado mucho la atención el tema del arte, los retablos, la retablística. Y cuando fui mayor de edad, pues por voluntad propia, entré en la Hermandad de la Merced, de aquí del barrio de Zumbacón, y de ahí me viene la cosa cofrade. Y el arte, pues por supuesto, del aprendizaje del oficio como restaurador dorador, pues de la Escuela Taller de la Merced 3, de la Merced 2, perdón, que yo estuve con su director, con Eduardo Corona, al que me une una gran amistad después de muchos años. Yo tomé la decisión de dedicarme profesionalmente a esto cuando, estando con el hermano mayor de mi cofradía, que había estudiado en la escuela taller la Merced 1, ellos con unos amigos habían montado un pequeño taller y yo me iba allí por las tardes, después del instituto, para ayudarles a trabajar y eso, y a mí me gustaba mucho. Yo pensé que eso sería una buena idea como forma de trabajo, ¿no? Y me di cuenta que había muchas cofradías que estaban empezando a renovar los pasos, porque muchos de ellos se habían quedado obsoletos, otros eran meros apuntes de pasos procesionales, y veía que hay un negocio en auge y que la gente se tenía que ir a Sevilla para poder encargar sus trabajos, ¿no? Y como entré en la Diputación, pues vamos, creo que fue al año cuando me vinieron los primeros encargos de particulares, y luego empecé a trabajar para algunos escultores, y a raíz de ahí pues llevo ya 15 años dedicándome a este oficio. Bueno, este trabajo que estáis viendo pues es los laterales del canasto del paso de nuestro Padre Jesús de la Sangre, de la Cofradía de la Reina de los Ángeles, que está ubicada en el convento de Capuchinos. Es un paso tallado en madera de cedro, de estilo neobarroco, que lo realizó Moreno Anguita en su taller con talla de paquillo, y que esta es la penúltima fase, porque se tiene previsto que el año que viene ya se acabe todo el dorado del paso, y son los costeros, la mitad de cada costero lateral, lo que estamos terminando para entregar este año. Se está realizando en oro fino de 23¾ quilates bruñido, y ahora pues lo que estoy haciendo es la aplicación de la lámina de oro para su posterior bruñido y sacarle el brillo. La primera fase, que sería el encolado y entelado, nosotros recibimos la pieza de madera. En este caso esto era una pieza que estaba mal, la hemos limpiado, la hemos escofinado, y ahora le hemos dado una mano de cola, que es este líquido aquí de color ambarino, que es cola animal. Nosotros aplicamos la cola
con un pincel de cerda basta y con unas piececitas de tela pues se entela las uniones entre las diferentes partes de la madera. En esta segunda fase lo que se hace es que una vez que se ha terminado de encolar y entelar toda la pieza, se le va aplicando el yeso. El yeso es la misma cola que hemos usado para entelar, una cola animal. La usamos mezclándola con sulfato cálcico, que es un yeso mate, y la mezcla se calienta al baño María, porque si no se cuajaría, y luego en un pincel de cerda basta pues se aplica. Una vez que hemos terminado la fase del estucado, en la que se han aplicado todas las manos de yeso, viene la fase más laboriosa y quizás la más sucia del proceso de dorado, aunque la más importante porque es la que va a recuperar la talla en madera que hemos embotado un poco con el yeso, y la que va a hacer que las superficies queden perfectamente lisas para que una vez aplicado el pan de oro y el posterior bruñido queden perfectamente brillantes y den la sensación de una pieza totalmente metálica, que es lo que intenta simular el dorado de madera. Ayudándonos de rascadores y gubias y de lija, pues vamos un poco recuperando esa talla que, como ya he dicho, con el yeso hemos embotado un poco, ¿no? Bueno, en esta siguiente fase, una vez que ya hemos terminado de lijar y hemos limpiado muy bien, vamos a aplicar el bol. El bol no es más que un barro muy depurado, muy limpio, muy tamizado, que se mezcla con cola animal y se produce una mezcla que tiene una textura gelatinosa y que, calentada al baño María, se aplica sobre la pieza de yeso. Lo hay de diferentes tonos, aquí podemos ver el amarillo y el rojo, son los más usados en el mundo de las cofradías. También lo hay blancos, lo hay negros, que se utilizan para la plata, y ya está, se aplica con un pincel fino y es solamente darle hasta que encoja una textura. Normalmente se le dan entre 3 o 4 manos, depende de la pieza y depende del brillo que queramos conseguir. Aplicamos un agua con un poquito de alcohol para humedecer la base del bol que aplicamos en la anterior fase. Como el bol ya tiene cola, pues el agua lo que hace es reblandecer la cola, y al aplicar el oro pues se pega con esa cola que ya tiene el bol, pues se pega. Esta técnica es lo que es más delicada que las anteriores, porque hay que cuidar mucho el oro para que no se manche, no se estropee, no se cuartee, y luego, claro, al ser unas láminas tan finas que probablemente tengan como 0,001 micra de espesor, o sea, una cosa mínima, incluso al tacto de la mano desaparece. Con el cuchillo lo cortamos. Y esto, claro, todo el mundo dice, oye, esto no han inventado nada que lo ponga, porque claro, esto es lo que vulgarmente se llama trabajo de chino. Pero la verdad es que desde el siglo XIV se sigue usando la misma técnica de aplicación de la base, de los yesos, del bol, y la aplicación del oro y el bruñido con el de este. Respecto a la lámina de oro, por supuesto, ese proceso, que al profesional que hacía la lámina se llamaba batioja, porque lo que hacía era batir el oro hasta conseguir láminas muy finas, pues claro, eso sí es uno de los procesos que sí se ha conseguido mecanizar, industrializar, y entonces claro, ahora la calidad del oro es inferior, porque con la máquina se consigue una lámina mucho más fina que antes, que se hacía a base de martillazos manuales. Entonces, claro, ahí ha empeorado, y muchas, por ejemplo, los alcoholes, las colas naturales, pues han empeorado porque hoy en día pues se utilizan más químicas.
En eso hemos incluso empeorado en vez de adelantar. Bueno, pues después de que hemos terminado la fase del pegado del oro, una vez que se ha secado en la base de yeso, pues procedemos a la fase del bruñido. El bruñido se realiza con un bruñidor, que es una piedra de ágata con una forma, la hay de diferentes formas. Aquí tenemos esta otra un poquito más fina, para adaptarse a la superficie. Y lo único que hacemos es ejerciendo una pequeña presión, frotamos la superficie del oro, y lo que hace es que el bol que hay debajo, que hemos aplicado debajo, saque brillo, y ese brillo se transmite a la lámina de oro. Y por eso el oro brilla con esta intensidad. Pues yo quiero terminar, hombre, un poco agradeciendo a las hermandades que últimamente están confiando mucho en los artesanos que trabajan en Córdoba para hacer sus trabajos, y agradecer también luego, la verdad que el pueblo de Córdoba agradece mucho tanto el esfuerzo de las cofradías como el de los artesanos, porque luego disfrutan en la calle el trabajo que durante meses hemos hecho calladamente dentro de un taller, ¿no?
la banda se crea a mediados del 2005, concretamente arranca en septiembre de 2005 y es un proyecto que se viene madurando en la cofradía de años atrás. La idea parte de mí, de miembro de la Junta de Gobierno, y en septiembre pues empezó lo que es la Escuela de Música, que hoy día ha dado el fruto de la banda que tenemos aquí ahora mismo. Hombre, pues los objetivos que nos marcamos en un principio es el acompañar el paso de palio de nuestra titular el día que salga a la calle y a su vez pues participar tanto en procesiones de Semana Santa como de gloria y de actos en los que sea requerida la banda. El estreno para la banda lo que supone una ilusión acumulada de 3 años formándose y esperando el poder tanto presentarse en público, que ya lo hicieron en noviembre, como presentarse en conciertos, que tienen varios conciertos, y salidas en estaciones de penitencia, aunque no en Córdoba capital. Pues bien, la banda está formada por unos 50 componentes. La verdad es que tenemos también otro grupito que son muy pequeños y estos se podrán incorporar posiblemente algunos de ellos ya en Semana Santa. Nos propusimos al principio unos objetivos y estos se van cumpliendo. ¿Los objetivos cómo se pueden cumplir? Se pueden cumplir pues porque la verdad, como he dicho antes, estamos prácticamente 4 o 5 dedicados exclusivamente a la banda. Entonces el cogerlos por cuerdas, uno por uno, e incluso pues la verdad ahí está el que realmente creo que en el futuro yo espero que sea una buena banda. La verdad es que yo no creo que tenga que haber diferencias. Tiene que haber diferencia en cuanto a que suene bien, pero puede sonar bien como cualquier otra banda. Yo creo que por ahí no tenemos que empezar, sino que donde vaya a tocar, donde ellos se puedan presentar, que puedan decir, bueno, pues una gran banda. Luego, las personas que lo escuchen serán las que tengan la última palabra y serán las que digan si realmente existe diferencia o no. Pero en principio nosotros creemos que no debe de haber diferencia. La diferencia es que ellos se comporten estupendamente bien como lo vienen haciendo y de forma técnica como lo están haciendo. El estreno de este año consiste en lo siguiente, en empezar a que empiecen a rodar me refiero a que ellos por primera vez empiezan a tocar, la inmensa mayoría de ellos, casi todos en general, y por lo tanto esto es importante porque es una forma de ir adquiriendo, consolidando todo lo que ellos son capaces de dar y que lo están dando dentro de los ensayos. Entonces todo eso hay que exteriorizarlo y por lo tanto eso es para nosotros fundamental. Bueno, pues un deseo pues que salga todo a pedir de boca, que los conocimientos que han adquirido, que los sepan poner en práctica en la calle y que no llueva, que puedan estrenarse.
comienzos fueron en la Escuela de Arte y Oficios y comencé con el bachillerato de arte y tras 2 años de bachillerato empecé el grado superior de orfebrería y platería artística, que estuve hasta el 2002, que realicé otros 2 años. Entonces, justo a acabar la Escuela de Arte y Oficio, me presenté al concurso de la Coronación Canónica de Nuestra Señora del Socorro en el 2002, como te he dicho, y salí ganador del concurso y eso fue un poco lo que me comenzó a meterme, a intentar empezar en este mundo por cuenta propia. En el 2003 ya empecé a hacer trabajos por mi cuenta, poco a poco, y así hasta hoy día. Lo más complicado es que todo viene con bulla y los trabajos estos son de tranquilidad y paciencia y no se pueden realizar con prisa, eso es lo más complicado. En cuanto a los estrenos de la Semana Santa de Córdoba, podría destacar, por ejemplo, las potencias para el Cristo del Remedio de Ánimas, que tras el robo sufrido hace un poco tiempo, han decidido encargarme de nuevo la realización de potencias, que anteriormente fueron realizadas por otro orfebre. Pues el proyecto llega a través de Pepín Aguilera, que es el hermano mayor de la Hermandad del Cristo de Ánimas, que creo que tras haberle realizado varios trabajos a la cofradía y creo que han quedado satisfechos, pues decidieron encargármela a mí, pues para tenerlas listas para esta Semana Santa. Pues lo primero ha sido preparar las láminas de metal de oro de 19 quilates para que tenga una ley un poco más alta, para que esté el metal más blandito para poder trabajarlo. Entonces se preparan las láminas, se pasa a puntear lo que es la pieza, todo el dibujo sobre el boceto, se puntea, se repuja y tras el repujado pues ya se pasa a cincelar, que es como quien dice a redibujar por delante todo lo que se ha repujado y darle la terminación a la pieza y el segueteado. Otro de los estrenos que para mí esta Semana Santa va a ser importante en la Semana Santa es los palermos de la Hermandad de los Dolores, que me han encargado 3 palermos en plata y ébano, del siglo basado, he hecho un diseño basado un poco en el siglo XVIII, para salirme un poco del tipo de diseño que tienen ellos en todo lo que es todo el patrimonio, y una cartela que le he hecho para el estandarte Servita, que ya ha procesionado. Los palermos que voy a realizar para la Hermandad de los Dolores es un tipo de bastón que se suele usar en los desfiles procesionales y que normalmente van terminados en un tipo de bola para que sean fáciles de coger con la mano, y el tramo intermedio o lo que es la vara en sí suele ser de madera y en este caso es ébano y la puntera vuelve a ser en plata. Esto suelen utilizar los diputados de desfile de lo que es el cortejo procesional. Pues se siente una gran satisfacción poder realizar una cofradía, que diría yo, tan señera y tan, para mí, importante en la Semana Santa de Córdoba, el realizarle unas piezas de tanta relevancia como son unas potencias de oro para el titular de una cofradía como es el Cristo de Ánimas. Y ahora ya pasaría por verlo. Caminata
normalmente todo ensar que pasa llega a una cofradía se suele bendecir como cualquier otro ensar, como un manto, si son unas potencias, un bastón, un palermo, lo que sea, todo lo que llega a una cofradía se suele bendecir. Yo quiero llegar posiblemente a hacer poco más o menos como los talleres que puedan ser tan conocidos como los de Díaz Roncero, si pudiera ser algún día, y por lo menos llegar a tener la calidad artística y de los trabajos que ellos han sacado a la calle, como poco. Eso como poquito aspiro a tener ese reconocimiento que han tenido ellos aquí en la ciudad de Córdoba y parte de Andalucía. Bueno, pues para Córdoba capital tenemos el estreno de esta pieza que estamos trabajando en este momento, que es la cruz del Cristo de la Expiración, donde era clavado, y también estrenamos la cruz del Nazareno del Calvario, que procesionará el miércoles santo. Para la Cofradía de la Agonía tenemos un avance en la talla de su paso procesional, y para la Cofradía del Descendimiento del Viernes Santo estrenaremos la trasera del Dorado del Respiradero, que Dios mediante el año que viene se concluirá la obra que ya iniciamos hace el orden de 8 o 9 años. Para Córdoba capital poco más. Sí que tenemos en Córdoba, en su provincia, estrenamos un paso casi concluido en Pedro Abad, San Juan de Pedro Abad, y la terminación también de un paso que ya iniciamos hace mucho tiempo, de la Virgen de los Dolores de Mujalance. Este es el estreno del Calvario y es la cruz que portará sobre sus hombros, y esta cruz ha llegado a mí a través del encargo de la propia cuadrilla de costaleros, la cual tenía como proyecto hacerle un regalo por ya los años que llevaban debajo de él, y tuvieron a bien encargar esta obra para aliviarle el peso al Señor, y nunca mejor dicho. Tras la restauración sufrida a esta imagen, el propio restaurador recomendó una nueva cruz mucho menos pesada, y bueno, se puede ver cómo es una cruz que apenas pesa, no llega a los 8 kilos de peso aproximadamente, y está realizada en madera de cedro, sin estructura interna ninguna, es totalmente hueca, salvo en los puntos de anclaje. Los nudos, como estáis viendo, van dorados en oro fino, con oro de 23 quilates, 23 quilates 3/4, sin bruñir ni nada, o sea, van sobre la madera y están patinados. Una de las cosas llamativas que tiene es un lema de la cuadrilla que viene a decir: Jesús del Calvario, capataz de nuestras vidas. Este lema lo hemos interpretado, lo hemos puesto en latín para darle un poquito más de seriedad y más empaque a la cosa, ¿no? Y bueno, este será el estreno del miércoles santo, Dios mediante. Bueno, el motivo principal de hacer que la cruz no pese, o que pese el mínimo posible, es precisamente el salvaguardar en todo momento la imagen. Hay que tener en cuenta que la imagen lleva a la altura del hombro un perno, que es sobre el que se soporta la propia cruz, sobre donde descansa. Ese punto
es el de sujeción del hombro. Y después, en la parte trasera de la propia cruz, tenemos un anclaje más, en el cual van un par de ángeles a modo de cirineo. Entonces, este otro punto, evidentemente, es otro punto más de agarre, pero claro, el que principalmente agarra la cruz es el del Señor. Así evitamos, al no pesar la cruz, evitamos el que los anclajes de madera del propio Señor, que son en verticales, no se agrieten y no se abran, no se fuercen, por decirlo de alguna manera. También, a su vez, las manos del propio nazareno se pueden dañar si esta estructura tiene cierto peso. Al tener mucho menor peso que una cruz normal, y esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Cuanto menos peso tenga, mucho menos sufre la imagen, ¿no? Al tener menos peso, nos dañamos mucho menos las manos, la policromía y todo en general. Bueno, pues esta es la futura cruz del Cristo de la Expiración, de la Cofradía del Rosario y Expiración de Córdoba, y llega a mí el encargo a través de la Junta de Gobierno. La intención de la cofradía es que el Cristo resalte mucho más que sobre la actual cruz, que querían que el Cristo se apreciara mucho más y resaltara mucho más sobre esa propia cruz. Esta cruz está hecha en madera de cedro, al igual que la cruz del Calvario, que posteriormente hablamos de ella. Es una madera muy habitual en la que se trabaja bastante, tanto pasos como estructuras de este tipo y demás. Y irá policromada sobre la propia madera, sin estuco ni nada, o sea, barnizada y demás, con diferentes tonalidades. Y esta cruz tiene una estructura interna, la cual es metálica y sirve para darle mucha más fuerza a la propia cruz y estructura como tal, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que es un soporte arquitectónico de una pieza que va aparte, como es el Cristo, ¿no? Detrás mía vemos el candelabro arbóreo de la Cofradía de la Agonía. Este es el candelabro de esquina, el cual será estreno de este año 2008, Dios mediante, teniendo en cuenta que, aunque se hiciera para la Semana Santa 2007, al llover no se pudo ver en ningún momento, puesto que el local que tienen no es, digamos, apropiado, ¿no?, para la exposición de la imagen, ya que tiene que estar excesivamente hundida en el paso. Entonces, claro, dado este detalle, no se pudieron ver. Esto, junto con el avance de la talla del paso, serán uno de los estrenos probables dentro de la Semana Santa cordobesa. Digo probables si la meteorología acompaña, claro está. Es un candelabro arbóreo de 7 puntos de luz, está hecho también en madera de cedro y en estilo ornamental Renacimiento. Todo el paso va en este estilo y, como podéis ver, tiene una serie de alegorías, como pueden ser, en el arranque lleva una simbología de un bicho que simboliza el demonio, y este demonio abre la boca para darle luz al Señor. A partir de esa boca abierta, mirando hacia arriba, como veis, sobresalen 7 puntos de luz, y esa es la simbología. Esto va acompañado de grutescos y de mascarones ornamentales de del propio estilo. En su base llevará la simbología de las edades del hombre: un niño, una persona algo ya madura y un anciano. Estos son torsos representados con cabezas y demás. Otro de los detalles que quizás sean peculiar o diferente es que la tulipa en sí es cilíndrica por completo y no la habitual tulipa con curva y contracurva. Por último, en el plano trasero vemos el respiradero de la trasera del paso del descendimiento. Paso este que empezamos su reforma y restauración allá por el año 97-98, creo recordar. En su sobredorado del respiradero de la trasera cabe resaltar el tipo de oro que se está usando, que es un 23 3/4 triple grueso, al igual que el de la cruz del Calvario, de procedencia italiana, y es un oro de máxima calidad. Hay que tener en cuenta que este sobredorado de la madera está hecho sobre bol rojo y en su fondo lleva contraste de brillo y mate. La finalización de esta obra está prevista para el año 2009, para su Semana Santa,
y con esto quedará concluida este trabajo que, bueno, que tantos años de unión ha tenido entre esta propia cofradía y su Junta de Gobierno y este taller. Desde niño, mi juventud ha sido muy bien relacionada con el reverendo padre Fray Ricardo de Córdoba, todos conocidos como Fray, ¿no? Como Fray Ricardo. Él ha estado muchísimos años vinculado al mundo de las cofradías y, por supuesto, en mi cercanía de esta casa, antes vivía en la Plaza de Colón y ahora en la calle Carbonell y Morán, con el convento de capuchinos, me hizo que a raíz de los 5 o 6 años me vinculara con él y con el convento. Los primeros estudios que yo realicé fueron unos años primero en el convento de los Carmelitas Descalzos, en San Cayetano, en el Colegio del Carmen, y luego posteriormente pasé al Colegio del Alzair, que es de la obra del Opus Dei. Una vez terminado mi estudio, mi vinculación con las cofradías siempre fue a través de Fray Ricardo y me vinculé a la que hoy en día, después de 16 años, sigue siendo mi cofradía de Córdoba, que es la Hermandad de la Sangre y la Reina de los Ángeles. Antes estaba en el convento del Cister, que es como popularmente se le conoce, y actualmente en el convento de capuchinos. Terminado mi estudio de bachillerato, cursé la diplomatura de Magisterio de la Iglesia. Y a su vez, en ese mismo instante, comencé a pasar por Sevilla al afamado taller de José Manuel Elena Martín, sucesores de Esperanza Elena Caro. Entonces me di cuenta que teniendo una buena mano de dibujo, podía enfocar mi vida, no dedicarme al magisterio y a la educación de los niños, sino enfocarme más a lo que siempre me había gustado, que era el mundo de las cofradías. Entonces, a través de Fray Ricardo, que siempre ha sido el gran mecenas de mi taller, me introduje, como ya era vestidor, vestía ya algunas imágenes, ha sido una cosa que ha ido complementaria el taller de bordados con la vestimenta de imágenes, me introduje, pues a partir del año 93, son ya 15 años los que llevo trabajando en el mundo de bordados. Después de un año intenso, en casa de José Manuel Elena Martín en Sevilla, pues decidí colocar un taller aquí en Córdoba. Primero estuve en casa, en la Plaza de Colón, posteriormente lo tuve unos años en la Huerta de la Reina, en la calle Goya, y llevo aquí ya pues 12 años en la calle Carbonell y Morán. Y la verdad que Dios quiera que continúe mucho. Recuerdo que mi primer encargo, no se me puede olvidar, fue la Hermandad del Resucitado de Torredonjimeno, precisamente Nuestra Señora de la Paz, una obra de Juan Ventura, que entonces, pues ya han pasado 15 años, actualmente tiene 20, era su quinta salida en la estación de penitencia. Y recuerdo que a través de unos amigos míos de Jaén, yo empecé a vestir la Virgen el año de antes, es decir, en el año 92. La camarera de la cofradía tenía muchas ganas en que ese año estrenara una obra singular, porque llevaba 5 años saliendo, no había estrenado nada. Entonces optó por decirme, bueno Antonio, si tú parece ser que vas a colocar un taller en Córdoba, que está aprendiendo en Sevilla, ¿te atreverías a hacerme una toca de sobremanto? Y ese fue mi primer encargo, una toca de sobremanto para Nuestra Señora de la Paz de Torredonjimeno. Hoy, después de 15 años, le he culminado el palio, le he vuelto a hacer otra toca más buena y continúa vistiéndola, por supuesto. En el campo del vestir fue muy curioso. Yo recuerdo que desde pequeño, con 5 o 6 años,
nunca salía al recreo, me quedaba siempre en clase dibujando, dibujaba alguna saya, una toca, un manto. Y desde pequeño me iba con amigos a los jardines de Colón y hacía procesiones chiquitas, ¿no? Y eso estoy hablando con 5 o 6 años. Como en esa edad empecé a conocer al padre Ricardo, pues me vinculó a la hermandad del Císter, a la hermandad de la sangre, como he dicho antes. Y bueno, pues a través de ahí quiso, pues mira, vístela hoy, o ayúdame a colocar el manto, ayúdame a ceñir la saya. Luego yo ya empecé a moverme, empecé a ver la primera virgen que salió bajo palio aquí en Córdoba vestida por mí, es Nuestra Señora del Rocío y Lágrimas, la de la hermandad de la Bofetada del Perdón. Fue la primera virgen, y de hecho pues ahora ya son bastantes, son ya unas pocas las que he visto aquí en Córdoba. Luego desde Tarancón hasta Canarias he ido pasando por Ciudad Real, la provincia de Jaén, provincia de Sevilla, Huelva, Cádiz, Granada y Canarias. La verdad que vestidores hay mucho y la competencia cada día es más grande, pero bueno, cuando he visto tantos, por algo será, ¿no? Y ha sido, digamos, el éxito de mi trabajo, tanto en el campo del bordado como en el del vestir, ha sido porque ha ido complementándose una cosa sobre otra. Entonces, es muy sencillo, yo jamás, y lo llevo a gala, no cobro por vestir. No cobro por vestir porque pienso que a cada imagen le imprimo su sello y es un acto de intimidad y no cobro, ¿no? Ahora, eso sí, todas las vírgenes o cristos que yo he visto, toda la ropa, sea lisa o bordada, deben de encargarla en el taller. Esa es la parte complementaria. Uno de los estrenos más importantes que van a hacer en la Semana Santa es las bambalinas interiores de la Hermandad de la Merced, del Zumbacón. ¿Cómo sucedió todo aquello y cómo es el proceso del encargo? A mí me pidieron un presupuesto, puesto que el palio tiene ya todo bordado, el techo, las bambalinas exteriores, la frontal y trasera por dentro y por fuera, y para culminar esta gran obra solamente quedaban los laterales interiores, es decir, el diseño ya estaba hecho, que de hecho lo había realizado en 1987 Fray Ricardo de Córdoba, que era entonces su actual vestidor. ¿Qué es lo que yo he hecho? Pues a través de las plantillas de dibujo de lo que tiene por fuera el palio, he vuelto a interpretar lo mismo por dentro. Entonces yo presenté un pequeño boceto, en pequeño, y a partir de ahí di el presupuesto. La Junta de Gobierno se reunió y aprobó ese presupuesto para realizarlo para la Semana Santa del 2008. Pues una vez que se aprobó y dieron una señal de dinero, pues vine aquí a casa y en el taller me compuse para realizar lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que son sobre el papel el diseño de las bambalinas que posteriormente veremos ahora ya realizadas en el bastidor. Una de las cosas que tengo de luego muy claro es que la Semana Santa se detuvo en el barroco. Entonces, a excepción que alguna cofradía pida algo gótico o renacentista, la Semana Santa, sobre todo de Andalucía, es barroca. Somos como somos los andaluces, barrocos. Entonces, aparte es el barroco cofrade, es decir, los roleos, caracolillos, que es uno de los temas más cofradieros a la hora del diseño y la realización, cualquier tipo de contrafuerte, es decir, está basado en lo que es el dibujo cofrade, el barroco cofrade. En el tema de las bambalinas de Nuestra Señora de la Merced, lleva una alegoría muy original que pintó Fray Ricardo, y es que al ser de la Merced y estaba hecha como un poco protectora de la cárcel de Córdoba, le compuso una serie de cadenas correlativas que de hecho yo la he tenido que interpretar tanto en el diseño como en la realización del bordado, y dan un efecto muy original. En este tipo de bambalinas yo he querido ahora que se conjugue, en vez del escudo mercedario, unas pinturas que ha realizado don Manuel Torrico. La verdad que hace una especie de conjunción entre pintura, bordado y la parte de orfebrería de los varales muy buena. El proceso de elaboración de lo que es el bordado de las bambalinas, en este caso las bambalinas de la Merced, como ya hemos ido especificando, una vez realizado el diseño sobre papel vegetal, se sacan plantillas independientes de cada pieza. Es decir, es lo que nosotros llamamos la técnica de punteado o picado. Es decir, una vez sacada la plantilla de papel de cada pieza independiente, se utilizan sobre fieltro amarillo y sobre muletón para darle el volumen, se pican para calcar esa pieza sobre el muletón o sobre el fieltro. Una vez sacadas todas ellas, el volumen que se lo da el muletón, se pasan a bastidores pequeños y allí es donde se van tejiendo lo que es los diferentes puntos con diferentes hilos, como los tenemos aquí al lado de la bambalina,
según el punto o el hilo que yo le quiera dar, para darle la combinación o el color. Bueno, como podemos ver, lo que se está realizando es la técnica de la hojilla. La técnica de la hojilla se hace sobre fondo de cuero. Es la técnica más complicada y más cara de realizar, y aparte que es muy incómoda. Ahora, el efecto final es de una gran belleza porque imita lo que es la auténtica orfebrería, es prácticamente metal. El segundo paso de la técnica del bordado, que es el que se está viendo allí, como hemos dicho, después del picado de las piezas, que incluso se puede ver sobre el fieltro, ha sido calcar la pieza sobre dicho fieltro, y ella lo que está haciendo es tejiendo. Dentro de ese tejido, pues he querido combinar la parte de la hojilla. Una vez pasadas las piezas del bastidor pequeño al tejido, aquí sobre el tejido se coloca el diseño original que yo he ejecutado en el primer paso. Y lo que se ve es que están realizando la técnica de cartulina levantada. Las piezas que se han realizado en bastidores pequeños aparte se tienen que pasar al tejido y perfilarlas todas con un pequeño cordón de torsar o calabrote, que es así como se llama. Sin embargo, hay ciertas piezas, troncos o algunas, como es el oro tendido, que son piezas pequeñas que se trabajan sobre el mismo tejido. Se hacen aquí sobre el mismo terciopelo. En este caso he querido representar la originalidad de componer lo que son el tema de las calenas, que es la cartulina levantada y plana, con una serie de pinturas que hace alusión a las vocaciones y los santorales mercedarios. Es decir, la combinación que va a llevar este año en el estreno, pues son 2 santas mercedarias y 8 santos mercedarios vinculados a la vocación de la Orden de la Merced. Una vez finalizado de perfilar las piezas y el terminado de lo que es la técnica del bordado, el remate final se hará colocándole el fleco del denominado de bellota en este caso, pero hay fleco de camaraña, en la técnica del despeinado, fleco de canutillo de diferentes centímetros, pero en este caso, como esta cofradía es muy de bulla, como es popularmente conocida la Hermandad de la Merced, se ha optado por un nuevo fleco de bellota. Entonces, el final se rematará con las formas de la bambalina y se encararán lo que se denomina la bambalina exterior con la interior, y entre medio de las dos llevaría el fleco colgando hacia abajo, ¿no? El remate final sería el tapizado y el montaje en las cresterías para colocarla ya en dicho palio y lista para salir el lunes santo. Del bordado pienso que no va en declive, porque siempre hay cosas que hacer. Sí digo, y lo llevo muy a gala, que los pueblos, la provincia, da mucha producción a los talleres de bordado, no solamente en el campo del bordado, sino en la orfebrería, en la talla, en la imaginería, en todo, en el mundo de las cofradías, digamos que más que las capitales, los pueblos son. Entonces, mientras que haya cosas, lo primero por hacer nuevas y lo segundo por restaurar y mantener el patrimonio de las cofradías, ya sea en el bordado como en la orfebrería, hay que mantenerlo y entonces hay que restaurarlo, hacer cosas nuevas. Pues pienso que todavía el declive por ahora, creo que en unos 50 o 60 años no creo que se le vea, por lo tanto. Así que mientras tanto pienso que por lo menos el mío creo que va a estar salvado. La verdad que Andalucía es muy barroca y sobre todo muy mariana. Y con el tiempo se ha ido demostrando que lo que tira es un paso de palio más que un paso de Cristo, aunque luego las devociones son muy independientes y cada uno es muy particular. Pero un paso de palio es la eclosión máxima del arte. Se conjuga el andar de un costalero, el movimiento de unos varales, el vaivén de unas bambalinas entrando y saliendo. Eso mismo, conjugándola con las flores, la cera, la música de fondo y una virgen bien vestida, pues no se le puede pedir más. Es el arte andando por la calle.